Palabra viva. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Así comienza el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 1 y 2. El libro de Proverbios comienza diciendo: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El término hijo en hebreo es ben, que significa el que le da buen nombre a la casa del padre. En este caso, el constructor del buen nombre de la casa de David debía ser Salomón, y esa fue la responsabilidad que él asumió como un verdadero reto. Salomón viene de la palabra chilomo. La raíz de su nombre es chalón, y chalón se traduce como paz, armonía. También se le traduce como no tan solo paz o armonía, sino que es muy interesante captar este concepto, y es que en el concepto hebreo la paz y la armonía no excluye la guerra o el trabajo o el esfuerzo. Incluso incluye dificultades. Por eso es tan pertinente este libro y la visión que nos da en él Salomón, por los principios y valores que nos enseña. Nos ayuda para tener una perspectiva clara de la vida. Cuando estamos hablando de principios y valores, es muy importante que hagamos una diferenciación entre principios y valores. Hoy día se habla mucho de que nuestra enseñanza está afianzada en principios y valores, pero en verdad, ¿qué es lo que queremos decir? Los principios son axiomáticos, los principios son universales, los valores son relativos. Los principios como por ejemplo, el respeto a la propiedad privada, respeto por la vida, respeto a Dios, respeto a los padres, prácticamente estas son principios que casi en cualquier cultura, son principios universales, casi en cualquier cultura son aceptados como verdaderamente principios sanos y buenos. Pero los valores son relativos a la persona, son relativos a su cultura, a su sociedad, a la formación de la persona. Hay ocasiones que para alguna persona el concepto, el valor que él tiene de familia es uno, y el valor que él tiene tiene de familia es otro. Entonces eso es muy importante diferenciar entre principios y valores. Ahora, por eso, cuando estamos hablando de Salomón, tiene tanta trascendencia. Salomón establece todos sus principios y valores, se ancla, se funda sobre la palabra de Dios y el temor de Dios, a tal punto que él varias veces en su libro dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Salomón se le conoció como un hombre sabio, y la palabra hebrea para sabio es jomak, que significa aquel que toma su habilidad o la habilidad y la desarrolla hasta convertirla en una verdadera maestría, en una arquitectura. Es aquella persona que a través de un proceso intencional desarrolla la destreza del pensamiento, del sentimiento y de sus acciones, y prácticamente tiene la habilidad de aplicarlo a todos los contextos de su vida. El libro de Proverbios, su nombre es Proverbios, pero debemos entender de que en hebreo proverbio el nombre es machal, que en sí está diciendo exactamente aquello que está hablando de aquella persona que toma sus conocimientos y a través de un uso muy consciente comienza a desarrollarlos hasta desarrollar una mentalidad superior. Salomón, ya lo dijimos anteriormente, se le reconoce que él escribió más de 3,000 proverbios, pero en este libro aparecen unos 600, los cuales estaremos reflexionando sobre muchos de ellos.
Así que les invitamos para que juntos hagamos esta travesía. Pero debemos entender que el libro de Proverbios dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. En el versículo 2 nos dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. El término sabiduría en hebreo es jomak y significa aquel que desarrolla su habilidad, su destreza, verdaderamente hasta convertirse en un verdadero maestro. Como ya lo dijimos anteriormente, es una verdadera obra de arte, porque la persona comienza a crecer, lo asume con toda la intencionalidad, no es algo pasivo, es una actitud consciente de evaluar constantemente la vida, cuánto estamos creciendo en cuanto a asimilar estos principios y también estos valores. El versículo 3, la segunda parte, dice, para entender sabiduría y doctrina, para comprender razones prudentes. En hebreo es binat, que significa habilidad que se desarrolla para aprender y distinguir entre una cosa y otra. Entender y distinguir. Podríamos decir, quizá el término más asimilable para nosotros es desarrollar el discernimiento. El desarrollo del discernimiento es muy importante, en especial para la toma de decisiones en la vida. En la cultura hebrea solamente se le daba este tipo de instrucción o formación a los hijos de la casa, a los hijos de la familia. A los esclavos no se les permitía incursionar en estos conocimientos, les era prohibido. Podríamos decir en sentido aplicado, si usted es un hijo de Dios y usted verdaderamente se dispone y abre su corazón a Dios, Dios le dará la habilidad y el conocimiento que usted necesita, es decir, la sabiduría. Y en especial, Dios nos da la sabiduría para aquellas personas que se disponen a cumplir el plan y el propósito que Dios tiene con su vida. Deberíamos tomar con mucho detenimiento este libro, porque cuando uno lo interioriza, verdaderamente esto se desarrolla en una habilidad, en una capacidad de liderar, dirigir, administrar. Dice que Dios nos dará la sabiduría, dice que cuando uno comienza a leer el libro de Proverbios, dice, convoca a los jóvenes, convoca a los simples, convoca a aquellas personas que perciben que les falta sabiduría, y yo creo que todos necesitamos incursionar por este capítulo. Por último, Proverbios, en la segunda parte, dice, del versículo 2 dice, para entender razones prudentes. La prudencia significa lograr apoderarse, capturar la instrucción erudita, es decir, es aquella persona capaz de interiorizar, de llevarlo a su vida, y esto verdaderamente requiere no tan solo inteligencia, sino permitir ser corregido. Hay algo que me llama poderosamente la atención. He hablado con diversas personas y algunas personas me dicen, no me gusta leer el libro de Proverbios, o en ocasiones no me gusta leer la Biblia porque me siento como regañado, me siento como que me arrincona, y quisiera decirlo con sumo respeto. La Biblia dice que el sabio ama la corrección. Cuando aceptamos la corrección, aceptamos que nos equivocamos, cuando somos capaces de confesar nuestros pecados, cuando somos capaces de reconocer que nos equivocamos y aún más ir ante Dios y decirle, Dios, ayúdame, en ese momento estamos ingresando por el camino de la sabiduría. Este canal ha sido orientado a eso. Queremos juntos ir a la palabra de Dios y que Dios nos dé su instrucción para crecer en todos estos principios que son tan necesarios para la vida. Gracias por acompañarnos y le invito que sigamos juntos esta travesía.